Buenas tardes, jóvenes. Profe, Buenas pero tardes, bien. profe. Hola, puro bien. ¿Cómo Hola. están? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido estudiando para este segundo parcial? Profe, yo tenía una pregunta, de Ajá, hecho. dígame. Bueno, es que cuando uno está estudiando una onda estacionaria en una cuerda, la función de onda es sumar la de dos ondas, digamos. Ajá. En el libro, en el libro venía así, digamos, Y1 y Y2, así. A cos de kx menos omega t y la otra, la que se devuelve, A cos, no, menos A cos de kx más omega t. Y en un ejercicio que usted hizo, yo vi que usted usó seno, pero no le puso el menos, le puso el menos a una, digamos. ¿Eso tiene algo que ver con el seno o por qué no se lo puso? Ok, no le puse el menos, o sea, no le puse menos y más, sino que las dos tienen el mismo signo, dice usted. Afuera, ¿verdad? No dentro de la función trigonométrica, sino afuera. Afuera. Sí, digamos, multiplicando al A. Es que en el libro hay una que está negativo, Ajá. digamos, la función de onda está negativa. eh, y va hacia la izquierda, porque el argumento adentro, el omega t es positivo. Sí, deme un momentito para, es decir, para ponerme en el, es decir, Sí, para sí. ir a la parte donde está lo que usted dice. Sí, eso está en la página 493. Te dice que la Y es menos A coseno de KX, esa va con más, ¿verdad? Más omega T, y la Y2 es A coseno de KX más omega T. Digo, menos. Ok, ahora sí, ¿qué me decía usted, perdón? Que en un ejemplo que usted hizo, usted usó seno, pero a una no le puso el menos. Digamos, como decir que Y1 no tuviera el menos. Que si Ya, eso ok, tiene... Ajá. ya veo, sí, sí, sí. Ok, bueno, vamos a ver. Este convenio que usa el Sears de ponerle un menos aquí de adelante, para ser franco, solo lo he visto en el Sears. O sea, no lo he visto en ningún otro libro. Eh, Porque en la mayoría de los libros utilizan coseno sin el negativo. O sea, así, quitándole el menos. Pensé que era un error, ¿verdad? Pero si ya revisando la edición nueva, la 14ª, también aparece el menos. Entonces, yo lo que les recomiendo mejor es que no se aprenda la fórmula de memoria, porque puede ser que en la plataforma eh, venga una solución que tenga seno. Entonces, a la pregunta concreta que usted me hace de que yo no le puse el menos, no se lo pongo porque solo lo veo en este caso, en el caso del Sears, que le ponen ese menos ahí, ¿verdad? Es decir, en los demás libros he visto que utilizan esto con coseno y no aparece el menos ahí. No sé si es un asunto más matemático con esa propiedad trigonométrica de coseno de menosita, ¿verdad? Esta propiedad yo creo que es cos de cita, me parece. Eh, Hasta donde recuerdo, esto es, la función coseno es par, ¿verdad? Pero no sé si está relacionado con eso directamente. Para serles franco, mejor no bateo, porque no sé, no estoy seguro. Entonces, las opciones que hay para ir aclarando, ¿verdad? Es este caso que le da el Sears, o si lo ven en otro libro aparece coseno y coseno, pero no aparece el menos, o aparece seno y seno. O sea, A seno de kx más omega t, A seno de kx menos omega t. Entonces aquí mejor es saberse la identidad, ¿verdad? La identidad de A más menos B, saberse esa, ¿verdad? Y saberse la de coseno de A más menos B. Bueno, ni sabérselas porque ustedes las pueden, digo, si no las recuerdan, las pueden, ¿cómo se dice? Consultar directamente de una tablita, ¿verdad? Entonces, eso no es problema, ¿verdad? Pero sí. Ahora, no sé si le estoy aclarando lo que usted me está diciendo o la pregunta suya iba en otra dirección. Sí, no, era solo que, o sea, como que no me calzaba ahí. Entonces me preguntó que porque, y entonces lo que importa es como el signo del omega t, digamos, que ese sí dice hacia dónde va la onda. Sí, correcto. Digamos, aquí ese menos para mí no es tan importante. Los que sí son importantes es
que aquí tenga más y que aquí tenga menos. Porque si a ustedes les dan dos ondas Y1, Y2 individuales, ¿verdad? Una con menos y una con más, enseguida uno dice, eso cuando se sume me va a una onda estacionaria. No importa si es seno aquí o coseno. O sea, bueno, obviamente tienen que ser las dos coseno o las dos seno, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que no importa cuál función es, porque a fin de cuentas yo puedo utilizar estas identidades, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para hallar la onda resultante, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, yo lo que haría en este caso es, digamos que son tres casos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es el caso de coseno y coseno con un menos aquí, que es el que da el Sears. Y también yo he visto el caso coseno y coseno sin el menos. Y el caso que en otros libros es seno y seno sin menos. ¿Verdad? O sea, aquí de este lado no hay sin. Entonces es como, no sé, como tenerlos identificados, ¿verdad? Como ojalá como tenerlos como en una hojita, ¿verdad? Eh, porque en la plataforma no se le va a escapar un problema de eso, ¿verdad? Es decir, enseguida que ustedes lo ven, se dan cuenta, digamos, cuál caso es, ¿verdad? Por viendo la función que viene, ¿verdad? La individual, Y1, Y2, ¿verdad? ¿Está bien? Ajá, gracias, profe. Ok, con gusto. Eh, pregunta, jóvenes, yo quería hacer una hora de consulta. ¿Ustedes creen que sea necesario hacer la hora de consulta el viernes? Eh, no sé, porque recuerden que el horario que tenemos para esa hora de consulta es el viernes. Yo la tengo, digamos, pautada para las 4:30 más o menos. eh, y de hecho está agendada. Lo que pasa es que algunas veces, como les decía yo, ¿verdad? Yo abro el Zoom y nadie se conecta. Entonces, y aquí no, aquí donde yo estoy no tengo forma de hacer otras cosas, o sea, de avanzar en otras cosas yo. Entonces, nada, a lo que quiero llegar es que si alguno o varios de ustedes creen que van a aprovechar la hora de consulta, pues me escriben o me avisan el jueves, ¿verdad? Me recuerdan, profe, mañana sí queremos la hora de consulta. Entonces, pues yo ya sé y entonces les envío la invitación, ¿verdad? Ya, eso es, ¿verdad? Nada más. Pero entonces, se los digo hoy lunes porque estamos a comienzo de semana, ¿verdad? Y me imagino que ya han ido estudiando, ¿verdad? Entonces, para que vayan valorando la posibilidad, ¿verdad? De que nos reunamos el viernes, si fuera necesario. ¿Ok? Sí, está bien. Bien, entonces, bueno, eso era lo que les quería decir. Bueno, hoy oficialmente empezamos con tema nuevo, ¿verdad? Que es el tema de termodinámica. Y pues, como ustedes se darán cuenta, tenemos 2 meses todavía, ¿verdad? O sea, tenemos octubre, que ya empezó, ¿verdad? Ya lo tenemos empezado, y noviembre. Eh, pues, es decir, lo que nos quedan son 4 capítulos, ¿ok? De libro. Y pues para 2 meses quiere decir que más o menos podemos dedicarnos 15 días a cada capítulo, más o menos, ¿verdad? O sea, que vamos a tener tiempo suficiente. ¿Ok? Este curso tiene esa particularidad. No está tan recargado como otros cursos, ¿verdad? Entonces, pues algunos profesores que han dado el curso ya han sugerido que por qué no se pasa algún tema de la física 1, ¿verdad? Porque yo siento que la física 1 está más cargada. ¿Por qué no se pasan a la física 2, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es un asunto que no es así de fácil, ¿verdad? Tiene que haber una comisión que lo estudie y luego enviar una modificación creo que hay que hasta avisarlo a la vicerrectoría, ¿verdad? Es decir, no es así nomás que voy a pasar un capítulo, pero por ejemplo yo pasaría, ¿verdad? Mi opinión personal, yo pasaría gravitación al tema, a la física 2. Y ya queda el curso más, ¿verdad? Las semanas quedan un poquito más apretadas, ¿verdad? Porque gravitación es un tema que hay que dedicarle tiempo, máximo que es para un físico, ¿verdad? Y yo siento que en física 1 como que apenas uno sale, ¿verdad? Yo he dado la física 1 de físicos y cuando llego a gravitación apenas, ¿verdad? Me vienen como dicen, majando el rabo, ¿verdad? Porque si no corro no termino. Entonces, se podría pasar a física 2. Les hago el comentario porque
por ahí ya lo he estado hablando con el profesor que el otro año va a dar el curso, porque ya yo no voy a estar el otro semestre, que ya lo he dado mucho, ya voy ya tengo como 5 años de estarlo dando. Entonces, yo le hacía el comentario al profesor que viene el otro semestre, y entonces él no ha dado el curso, pero sí piensa igual, ¿no? Piensa que el curso está un poco como que sobra mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, cuando yo le he dado presencial, a mí no me sobra, porque yo aprovecho eso eh, para ampliar los temas. Es decir, para ver otros temas, digamos, de interés al físico y al meteorólogo, y entonces yo salgo ajustado, digamos, también, porque meto otras cosas, o sea, algunos temas que ustedes ven en las secciones de los libros que dice que son opcionales, yo esos temas los veo, ¿verdad? Pero en esta modalidad virtual y más con esto de la semana de desconexión, no puedo meter temas porque sería totalmente ilógico, ¿verdad? Así que, bueno, no sé, más adelante quizás este curso haya que modificarlo, ¿verdad? Para, para acomodar eso que ¿cómo se llama? Que parece como que sobran semanas, o sea, que se pueden meter más temas, ¿verdad? Tal vez lo que decía yo, darle más aire a la física 1, ¿verdad? Pero bueno, es es algo que he estado hablando ahí con el otro profesor. Nosotros empezamos con el tema de la termodinámica, que como les dije ahora son los últimos eh, 4 capítulos del libro. Este tema también es fundamental, ¿verdad? Para ustedes. Eh, Además de que el otro semestre posiblemente tomen el curso de termodinámica, ¿verdad? Entonces, es un tema que siempre va a estar por ahí, ¿verdad? Eh, es decir, es una de las disciplinas más importantes, ¿verdad? En física clásica, ¿verdad? Junto con el electromagnetismo y la óptica y la mecánica clásica, ¿verdad? Entonces, además de las aplicaciones, ¿verdad? Pues la termodinámica es una de las disciplinas de física que más aplicaciones genera digamos, en ingeniería y en otras áreas científicas, ¿verdad? Es decir, la termodinámica es necesaria, fundamental, ¿verdad? Para el ingeniero, para el físico, para el químico, para el biólogo, para el geólogo, ¿verdad? Es una disciplina que está casi que metida en todo, ¿verdad? Eh, en el caso del físico, ¿verdad? Y el meteorólogo, pues estudiamos mucho la parte formal, ¿verdad? La teoría como tal, ¿verdad? Los fundamentos de la teoría que están apoyados, digamos, en las dos leyes que vamos a estudiar aquí, ¿verdad? Que son la primera ley de la termodinámica y la segunda ley, ¿verdad? Eh, pero también ahí está la tercera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que esa no se va a ver aquí. Eh, Quizás ustedes la estudien en termo o en estadística, ¿verdad? Pero es parte, digamos, de la teoría. Entonces, antes de empezar con el capítulo de temperatura, que es el primero, pues me gustaría hacer una pequeña reseña y quizás solo voy a hacer eso hoy, si voy a ver cómo me va, y si no, pues entonces empezamos el jueves. Pero quería hablarles un poquito acerca del desarrollo histórico de la termodinámica. Lo primero que hay que decir es que la termodinámica surgió como una ciencia empírica, ¿verdad? Cuando digo empírico me refiero a que pues está sustentada en la prueba y el error, ¿verdad? Surgió en la revolución industrial, ¿verdad? Con la necesidad de entender o de mejorar el funcionamiento de las máquinas de vapor. Ustedes saben que la revolución industrial eh, viene de la mano con el desarrollo, la construcción, el diseño de las máquinas de vapor, ¿verdad? Locomotoras, telares, máquinas que sacaban agua de las minas, etcétera. Entonces, pues en esa época, siglo XVI, siglo XVII, los ingenieros de esa época, que realmente no eran un ingeniero, era un técnico, ¿verdad? Desarrollaron la habilidad para construir estas máquinas, ¿verdad? A base de prueba y error, ¿verdad? Cambiando, quitando, poniendo, ¿verdad? Hasta que lograron que el dispositivo funcionara. Y ahí fueron entendiendo el proceso. Pero no había un fundamento de por medio, ¿verdad? No había eh, algo en el papel escrito, ¿verdad? Que estableciera o que hablara
o que dijera cómo construir esa máquina, sino que los ingenieros de esa época se tiraron a ver qué sacaban, ¿verdad? Y entonces lograron comenzar a construir máquinas de vapor, y por ahí comienza la historia de la termodinámica, ¿verdad? Eh, Así que surgió como una necesidad, para entender o para mejorar la eficiencia de esas máquinas de vapor. Así es que surge la termodinámica. Y bueno, en esa época, ¿verdad? Estamos hablando siglo XVI al siglo XIX, aparecen algunas teorías que intentan explicar el calor, por ejemplo, ¿verdad? Que el calor es un concepto que vamos a estudiar mucho aquí. Entonces, algunas de esas teorías, ¿verdad? Eran erróneas, ¿verdad? Por ejemplo, había una teoría que se llamaba la teoría del calórico. Y entonces veía el calor como que si fuera una sustancia, ¿verdad? Que pertenecía al cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos, eh, qué sé yo, calentaban agua, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando eh, drenaban un cañón, lo taladraban, ¿verdad? Para hacer el interior del cañón, pues entonces la teoría del calórico comenzó a tener problemas, porque, es decir, no era consistente con lo que se observaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando drenan el cañón, ¿verdad? El, ¿cómo se dice? La, el tornillo ese, ¿verdad? Que va haciendo el agujero, ellos necesitaban enfriarlo, ¿verdad? Y entonces lo que hacían era que usaban muchas cantidades de agua. Entonces cuando colocaban esa agua en contacto con el taladro ese, el que iba drenando, eh, esas aguas hervían en cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces ahí les comenzó a surgir la duda, ¿verdad? Si el calor es una sustancia material que pertenece al cuerpo, ¿verdad? Porque si perteneciera al cuerpo, el agua no se calienta. Es decir, el taladro cuando usted lo saca y lo pone en el agua, pues no se calentaría el agua. Es decir, el taladro permanecería caliente. Sin embargo, ellos veían obviamente que el agua hervía, ¿verdad? Y entonces eso les comienza a causar, les comienza a llenar, ¿verdad? De muchas preguntas acerca de esa teoría del calórico. O sea, era una teoría de estas, no conozco mucho de los detalles, creo que por ahí la mencionan en química, ¿verdad? Pero era una teoría como las de Aristóteles, ¿verdad? Es decir, no tenían un fundamento basado en la observación y en las mediciones, sino era algo que, pues, la persona se puso ahí a filosofar un poco y le pareció que por ahí iba, ¿verdad? Entonces, pues ese tipo de teorías no sirven, ¿verdad? Porque no están basadas en una medición, no están basadas en observaciones, ¿verdad? Y entonces no tienen ningún fundamento, no hay ningún sustento ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, así que costó mucho. Al principio fue difícil, ¿verdad? Comenzar a construir una teoría de la termodinámica. Y bueno, en esa época sí ya se comenzaron a hacer experimentos, ¿verdad? Como les digo yo, prueba y error, ¿verdad? Calentaban cosas, qué sé yo, hervían, y entonces observaron mucho, ¿verdad? Pero no había forma todavía de crear una teoría, ¿verdad? Así que la teoría vino apareciendo en el siglo XIX, eh, con un artículo que se publicó, que lo publicó un francés, un ingeniero francés, que se llamó Sadi Carnot. Entonces, este ingeniero estaba interesado en mejorar la eficiencia de las máquinas de vapor y en estudiar ese calor que producían esas máquinas de vapor, estudiarlo frente al trabajo mecánico que hacía la máquina. Ustedes saben que la máquina se calienta, ¿verdad? Genera calor, pero también hace un trabajo mecánico, ¿verdad? Qué sé yo, en el caso de las máquinas de vapor, todas las partes de la máquina que son externas se calientan, ¿verdad? Por el paso del vapor a altas temperaturas, ¿verdad? Necesitan mucha agua, ¿ok? Y también se efectúa un trabajo mecánico, es decir, la máquina, por ejemplo, era un telar, entonces tejía, ¿verdad? O, por ejemplo, era una máquina de estas que sacaban agua de una mina, ¿verdad? O
las primeras máquinas experimentales de movimiento, la primera locomotora, ¿verdad? Entonces, él estaba muy interesado en comparar ese calor que produce la máquina, ¿verdad? Versus el trabajo mecánico que la máquina hace. O sea, él desde el principio se dio cuenta de eso, ¿verdad? Ya era un punto de vista físico, no ingenieril, ¿verdad? Es decir, él quería ver qué pasaba con ese calor y ese trabajo mecánico, cómo estaban relacionados y si había alguna forma de cuantificarlos. Él fue la primera persona que se preguntó eso. Entonces escribió un artículo que se llama Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Ese artículo originalmente estaba en francés, ¿verdad? Y pues el francés no era una lengua en esa época para, vamos a decir, para publicaciones científicas. Es decir, si usted escribía algo en francés, nadie lo iba a leer, salvo un francés, ¿verdad? En esa época, los idiomas para comunicarse los científicos era el inglés, el alemán y también usaban el latín. ¿Okay? Entonces, el artículo Carnot lo publicó y poco tiempo después él murió muy joven y el artículo quedó por ahí, ¿verdad? Entonces, por dicha, llegó a manos de Kelvin, que es un físico inglés, y también creo que llegó a manos de otro físico alemán, que ahora no recuerdo quién era, y lo tradujeron. O sea, lo pasaron del francés al alemán y al inglés. Ok, y cuando comenzaron a leer lo que el artículo planteaba, las ideas, ¿verdad?, que habían ahí, que eran revolucionarias, fue cuando se dieron cuenta de que era la oportunidad de formalizar lo que ellos en esa época todavía no le llamaban termodinámica, sino que le llamaban la teoría del calor. ¿Okay? Pues algunos físicos y matemáticos de esa época trabajaban en la teoría del calor. Por ejemplo, Fourier, que fue matemático también, ¿verdad? Clausius en Alemania, Kelvin en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, y entonces se dieron cuenta de que las ideas de él, de Carnot, podían usarse para comenzar a establecer las bases de esa nueva teoría del calor, que se llamaría termodinámica. ¿Okay? Y por ahí es que comienza esto, ¿verdad? Esa es la historia. Habría que ver si en YouTube hay algún documental acerca de eso. Sería interesante verlo. Voy a buscar algún material que tenga por ahí y se los hago llegar, se los pongo ahí en la plataforma para que tal vez ustedes lo lean. Pero por ahí comienza el asunto, ¿verdad? Es decir, Carnot es el primero en preocuparse por ver qué pasa con ese calor, ¿ok? Y cómo se puede relacionar con el trabajo mecánico que efectúa la máquina. Y por supuesto, cómo mejorar la eficiencia de la máquina. O si había alguna forma de cuantificar esa eficiencia. O sea, cómo yo hago para saber qué tan bien está funcionando la máquina. No solo que haga el trabajo, sino qué tan bien lo hace, ¿verdad? Con qué eficiencia, con qué razón de cambio, ¿verdad? Si se puede ver así, funciona la máquina. De manera de que se pueda optimizar esa razón de cambio. ¿Ok? Esa rapidez con la que hace el trabajo. Que hoy en día ya sabemos que eso se llama potencia. ¿Ok? Entonces, de las ideas de Carnot, ¿verdad? Surge la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Y pues más adelante también surge el concepto de entropía, que vamos a estudiar aquí, que está asociado con la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, por ahí es que empieza esta historia, ¿verdad? Y sus actores, ¿verdad? Porque esto es como que si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Y entonces, los actores que participaron en esa obra de teatro, ¿verdad? Y que comenzaron a construir lo que conocemos hoy en día como la termodinámica, ¿verdad? Que hoy en día es una ciencia sólida, ¿verdad? Eh, cimentada o fundamentada en principios generales de física, ¿verdad? Y que ha servido para entender otros fenómenos, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí es que eh, se desarrolla, perdón, se desarrolla la termodinámica como una ciencia.
como les digo, en esa época había muchos experimentos, o sea, había mucho, no es que no se hacía investigación, no quiero decir que nadie estudiaba el calor. Lo que pasa es que eh, todo el mundo tenía investigaciones separadas, ¿verdad? O sea, había un montón de cosas o de trabajos, vamos a decir, que eran importantes, ¿verdad? Observaciones, mediciones, pero estaba todo regado, o sea, todo estaba ahí como disperso, ¿verdad? Pues después de que aparece este artículo, ¿verdad? De Carnot, la teoría comienza a unificarse, ¿verdad? Comienzan a, como quien dice, a recogerse todas esas ideas que están regadas, esparcidas, ¿verdad? Y entonces se comienza a darle un cuerpo, ¿verdad? A la teoría como tal. Entonces, ya para 1890, por ahí más o menos, ¿verdad? Faltando 10 años para que acabara el siglo XIX, ya la teoría estaba ya fundamentada. O sea, ya estaba, eh, digamos, ya era una teoría, con experimentos, ¿verdad? Mediciones, todo. Obviamente faltaba mucho por descubrir, pero ya estaba la primera y la segunda ley. Entonces ya esas dos leyes, esos dos principios, ya articulaban a esa disciplina, ¿verdad? Entonces los científicos ya comenzaron a realizar sus investigaciones y tratando de usar esos principios fundamentales, ¿verdad? Para entender los nuevos fenómenos que se estaban estudiando, ¿verdad? Por supuesto, en esa época, 1890, la teoría estaba en pañales, era un bebé, ¿verdad? Es decir, ya estaba, digamos, articulada, pero faltaba mucho por hacer todavía, ¿verdad? Pero ya para 1890, por ejemplo, ya hay alguien que escribió un libro de termodinámica, ¿verdad? Donde habla de los principios fundamentales, ¿verdad? Y de los experimentos que se han hecho, ¿verdad? Ya es una ciencia que se llama así termodinámica, ¿ok? Eh, y bueno, ya hoy en día, 2021, es una de las teorías clásicas más estudiadas, ¿verdad? Se han escrito no sé cuántos libros, pero sí les puedo asegurar que son muchos, ¿verdad? Y la termodinámica ha cogido diferentes rumbos, por decirlo de alguna manera, es decir, como ciencia se ha también diversificado. Entonces, pues hay una rama de la termodinámica más teórica, más formal, ¿verdad? Matemáticamente hablando, en donde hay más rigor matemático, ¿verdad? A la hora de manipular las expresiones, las ecuaciones y todo eso. Y hay también una, digamos, un, una parte de la termodinámica que está relacionada con toda la parte experimental, ¿verdad? Es decir, la calorimetría, la termometría, ¿verdad? Hoy en día están los laboratorios de calibración, donde necesitan a un físico que trabaje con termómetros o con sensores de temperatura. Es parte de la termodinámica, pero es una disciplina más técnica, más experimental, ¿verdad? Este, y hay otra parte que es, como les digo, más teórica, o sea, más como del lado de un físico teórico, haciendo termodinámica. Entonces, la termodinámica también se axiomatizó. Cuando digo que se axiomatizó, es porque hubo algunos físicos interesados y matemáticos en darle una estructura más, matemáticamente más formal, más rigurosa. ¿Okay? Entonces, se han desarrollado toda una serie de postulados, ¿verdad? Y entonces ya eso ustedes lo van a ver dependiendo del libro de termodinámica que consulten, ¿verdad? Hay unos libros que son más espesos, ¿verdad? Más en el sentido de la parte formal, ¿verdad? De cómo se definen los postulados en termodinámica, y habrá otros libros que les interesa mucho la parte experimental, o sea, cómo cómo se hacen las mediciones, qué dispositivos se usan, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces la termodinámica está, digamos, fundamentada en estas dos leyes, ¿verdad? La primera ley, la primera ley es generalización, una generalización de la ley que ya ustedes conocen de conservación.
Esa es la primera ley, es lo que podemos decir por ahora. O sea, es una versión de la ley de conservación de la energía más general. Ya la que ustedes conocen de física general 1 es esta, ¿verdad? Cambio de la energía mecánica es igual a cero. Eso es lo que nos dijeron en física general 1, que es la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Y para poder aplicar esto, nos dijeron por ahí que el sistema debe estar aislado, ¿verdad? De lo contrario, no funciona. Cuando digo aislado, es que no pueden haber transferencias del sistema hacia afuera o de lo que rodea el sistema hacia adentro. Es decir, cuando hablamos de un sistema aislado, es porque no hay transferencias de energía, ya sea energía por calor o energía por trabajo. ¿Okay? Eso es un sistema aislado. Entonces, si el sistema está aislado, yo puedo aplicar esta ley, que es lo que nos dijeron que se llama la ley de conservación de la energía. Bueno, resulta que en el caso de la primera ley de la termodinámica, es como una ley de conservación, solamente que ahora en esta ley no solo nos interesan las transferencias por trabajo, sino también las transferencias por calor. Aquí la W va a ser trabajo, ¿verdad? Como lo hemos venido estudiando. Y la Q es calor. ¿Ok? W trabajo y Q es calor. Y esas dos cantidades, que no me gusta hablar de cantidad porque realmente es incorrecto, esas dos transferencias, mejor dicho, son las que vamos a estudiar en este tema de termodinámica, ¿verdad? Nos interesa mucho conocer esas transferencias. ¿Por qué no cantidades de calor o cantidad de trabajo? Porque da la idea, la falsa idea, de que fuera cantidades que le pertenecen al cuerpo, como lo pensaban los científicos del siglo XVI, ¿verdad? Que la teoría del calor, la teoría del calórico, era que el calor era un fluido material que le pertenecía al cuerpo, ¿verdad? Eso es completamente falso, erróneo, ¿de acuerdo? El calor no le pertenece a un cuerpo. El calor es una transferencia de energía que se dio en virtud de una diferencia de temperatura. Eso es calor. O sea, cuando usted piense en calor, perdón, cuando ustedes piensen en calor, no piensen en algo que está almacenado. O sea, no es una cantidad como que yo la tengo aquí guardada en la bolsa del pantalón, como el caso de la energía potencial, que un cuerpo tiene una energía potencial en virtud de una altura a la que está. No, eso es falso. En el caso del calor es una energía en proceso de tránsito. O sea, es una energía que está pasando o que pasó de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso mejor no hablemos de cantidad de calor, ¿verdad? Porque vamos a pensar erróneamente que es una cantidad que está almacenada, o sea, que le pertenece al cuerpo. Y eso es falso. ¿Ok? Cuando usted tiene un cuerpo, ¿verdad? Y la sensación térmica le dice que está caliente, ¿ok? Ese calor es energía que está pasando del cuerpo al ambiente, por ejemplo. ¿De acuerdo? O es energía que la está absorbiendo el cuerpo desde el ambiente, pero no es una energía que le pertenezca al cuerpo. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos de trabajo y de calor, de Q y W, pensemos en que fue una transferencia que se dio. Por ejemplo, el problema del bloque que baja por un plano inclinado es eso, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo un plano inclinado o una superficie rugosa, no tiene que ser un plano inclinado, ¿verdad? Solamente que aquí esté rugoso, que hay fricción, ¿verdad? Y el bloque desciende por ahí. Nos decían que si está rugoso había que calcular el trabajo de la fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba? Era la fuerza de fricción negativa por la distancia o el desplazamiento que recorría, la distancia que recorría el cuerpo descendiendo. Bueno, resulta que este trabajo
decíamos que esa energía es pérdida de energía. Realmente es una transferencia de energía, ¿verdad? Del sistema, que es el bloque y el plano, al exterior. Eso es el trabajo de la energía cinética, o efectuado por el trabajo de la fuerza de fricción, o efectuado por la fuerza de fricción. Es una transferencia mientras que el bloque va bajando y le aparece esa fuerza de fricción que se opone al movimiento. Mientras él está en movimiento descendiendo, se está transfiriendo energía hacia afuera del sistema. Y en este caso ya el sistema no está aislado. ¿Lo ven? Porque cuando el bloque desciende por esa superficie, ¿verdad? Que está rugosa, ¿qué va a pasar? Hay un aumento en la temperatura de las superficies que se rozan, ¿verdad? La parte de abajo del bloque con la parte, con el piso, ¿verdad? Del plano. Entonces, ese roce, ¿verdad? Cuando el bloque va bajando, va a producir un aumento en la temperatura en la superficie del plano. Y ese aumento en la temperatura, esa diferencia de temperatura, hace que haya un flujo de calor que pasa del sistema, que es el bloque y el plano, al exterior. Entonces, lo que uno debería notar es que si el bloque pasa muchas veces, si usted lo toca, la superficie, ¿verdad? Notará que hay un aumento de temperatura. Claro, esos aumentos de temperatura son extremadamente, ¿cómo? Muy pequeños, ¿ok? Pero sí se dan, ¿ok? Debido a que la superficie está rugosa, ¿verdad? Todo lo que ya nos han dicho por ahí, ¿verdad? Pero ahora lo podemos ver en términos de los conceptos asociados con termodinámica, ¿verdad? Es decir, lo que está pasando cuando el bloque baja por ahí es que se está dando una transferencia de energía en forma de calor hacia afuera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos estudiar aquí en termodinámica. Queremos volver a estudiar ese trabajo mecánico, ¿verdad? Que realiza el bloque, que ese trabajo puede ser una fuerza que tira del bloque, o la fuerza de fricción, o la fuerza de la gravedad, etcétera, ¿verdad? Y el calor, que es la energía que se transfiere de un sitio a otro, ¿verdad? La energía del proceso de tránsito. Entonces, en termodinámica, nosotros necesitamos definir el sistema. Así como también en física 1, necesitábamos hacer, por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? En física 1, ¿qué le decían a uno? Bueno, haga primero el diagrama de cuerpo libre para que identifique las fuerzas. Ahí estamos aislando el sistema, ¿ok? Para poderlo estudiar. Entonces aquí nosotros también en termodinámica necesitamos tener identificado el sistema. ¿Ok? Entonces, un sistema en termodinámica yo lo puedo encerrar, ¿verdad? Con una frontera, y esa frontera puede ser real o puede ser imaginaria. Y esa frontera es la división entre el sistema propiamente dicho y todo lo que lo rodea. La frontera puede ser real o puede ser imaginaria. ¿De acuerdo? Puede ser real o puede ser imaginaria. O sea, podrían ser, en el caso real, podrían ser las paredes de un cilindro. Y aquí hay un pistón que puede bajar o subir y está libre de fricción. Entonces quiere decir que las paredes, la frontera del sistema, aquí adentro hay un gas, por ejemplo, ¿verdad? Y la frontera, en este caso, son las paredes del cilindro, que son reales. Pero podría ser un caso en donde tengamos una frontera imaginaria. Qué sé yo, que tengamos que delimitar el sistema con una frontera imaginaria para estudiarlo. Entonces, lo que está fuera del sistema es lo que llamamos los alrededores. ¿Qué son los alrededores? Bueno, todo lo que rodea el sistema.
Se le dice así, los alrededores. También se le llama el ambiente. El ambiente. ¿Ok? O también le dicen el entorno. Cualquiera de estas palabras, jóvenes, tiene el mismo significado. Es lo que está rodeando al sistema. En términos de matemática, un matemático le llamaría la vecindad. ¿Ok? Pero bueno, esto no está asociado a un problema físico, ¿verdad? Está asociado a un problema meramente lógico, ¿verdad? Qué sé yo, lo que estudian los matemáticos, ¿verdad? Pero entonces, ese sería como el parecido, ¿verdad? Pero en termo usamos esas palabrillas, los alrededores, el entorno, que es lo que rodea el sistema, o el ambiente también. Ok, ahora, hay una ecuación muy importante en termodinámica y es la siguiente. El sistema más el entorno, ¿qué me produce? Me produce el todo. ¿Cómo le llamamos al todo? El universo. Ahora, esta palabra universo no es el universo como lo conocemos, ¿verdad? Donde está nuestra galaxia y los planetas. No me refiero a ese tipo de universo, sino me refiero a un universo en donde tenemos la totalidad, ¿verdad? La totalidad es el sistema y lo que rodea al entorno. Más allá del entorno, el sistema termodinámico no tiene sentido estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre recordemos eso, ¿verdad? En termodinámica, el universo es el sistema que fue aislado con una frontera y lo que lo rodea, que es el entorno. ¿Ok? Entonces, en termodinámica hay muchos sistemas. Nosotros aquí le vamos a dar énfasis principalmente al gas, a un gas que vamos a llamar el gas ideal. Pero hay muchos sistemas, es decir, muchos sistemas termodinámicos. Por ejemplo, una batería puede ser un sistema termodinámico. Un imán que usted tenga en el laboratorio, ¿verdad? Y que esté haciendo algún tipo de medición con él, ¿verdad? Es un sistema termodinámico, ¿verdad? Una disolución en un laboratorio de química, en donde usted está agregando cosas, ¿verdad? Eso es un sistema termodinámico. Un gas es un sistema termodinámico. Por ejemplo, imagínese, por ejemplo, una barra, ¿verdad? Y que se le esté aplicando algún tipo de deformación, como lo que ustedes estudiaron en física 1, aquello de los módulos. El módulo volumétrico, el módulo, ¿cuál era el otro? El módulo de Young, el de esfuerzo cortante, ¿verdad? Esa barra yo le puedo aplicar una fuerza para deformarla, ¿verdad? Era el problema de la barra, que se le aplicaba una fuerza de tracción y se estira, ¿verdad? Se deforma. Bueno, si yo a esa barra, aparte de que le estoy aplicando una tracción, también la puedo estar calentando o enfriando, es decir, está por medio la temperatura, un cambio en la temperatura, eso es un sistema termodinámico también. ¿Ok? Entonces hay muchos sistemas termodinámicos eh, mm, en diferentes disciplinas de física que no necesariamente es termodinámica. Entonces vean la importancia de entender aquí lo que es un sistema, ¿verdad? Y lo que lo rodea. Porque ese concepto, esa idea tan sencilla que vemos aquí, se la podemos aplicar a un problema de electromagnetismo, a un problema de fluidos, a un problema de termodinámica, ¿ok? Entonces, pues aquí es importante identificar el sistema, ¿ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de eso. Eh, Básicamente, pues como ustedes ven, es decir, no estoy comenzando a ver materia, sino que lo que quiero es, eh, pues hablar de algunos detalles, algunos pormenores, ¿verdad? Que están relacionados con lo que más adelante vamos a estudiar. Eh, mm, los, Vamos a ver, la parte experimental de la termodinámica, como les decía ahora, se desarrolló como, o sea, todo como ahí regado, ¿verdad? Como que no había una conexión. Entonces había gente que hacía
lo que es hoy en día calorimetría. Calorimetría es una rama de la termodinámica que está relacionada con esto del sistema aislado, de aislarlo, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio, perdón, no sé si lo van a hacer, ¿verdad? Con el profesor de laboratorio, pero mm, usualmente hay una práctica que es usando un calorímetro. Un calorímetro es un vaso, ¿verdad? Que tiene un aislante que lo rodea y una tapa. Entonces, usualmente en ese vaso, son como unos vasos de esos de los que la gente anda para tomar agua, ¿verdad? Y entonces, o café, y entonces igual, tiene una tapa, es como un termo, ¿verdad? Y entonces, solamente que es un vaso especialmente diseñado para eso. Entonces, ese vaso tiene para meter un termómetro y también tiene para meter un agitador, de manera de que usted dentro del vaso puede hacer una mezcla. Es decir, puede echar agua, por ejemplo, a temperatura ambiente o, qué sé yo, agua que la trae de un congelador líquida y echarle hielo, agregarle, por ejemplo, algún otro material conocido, por ejemplo, echarle un cilindro de cobre o un cilindro de aluminio. Es decir, hacer una mezcla. ¿Y para qué esa mezcla? Bueno, para estudiar el balance de los calores. Entonces, en calorimetría, el principio fundamental es que la suma de los calores tiene que ser igual a cero. Más adelante lo vamos a ver en detalle. Suma de calores es igual a cero. Entonces eso sirve, por ejemplo, para hacer una mezcla, se agita y entonces se deja que el sistema se estabilice y entonces se puede, qué sé yo, estudiar alguno de los materiales que se le agregó como una incógnita. Por ejemplo, le dan a uno un cilindro de un material dado, no le dicen cuál es, y uno necesita, haciendo esa suma de calores, determinar de qué está hecho ese cilindro que se agregó en el calorímetro. Entonces la calorimetría surgió en esa época así, ¿verdad? Como un estudio, vamos a decir, un estudio empírico para, para estudiar mezclas, ¿verdad? De diferentes materiales. Y por otro lado apareció la termometría. Son cosas distintas. Calorimetría, ¿verdad? Él estudia el balance de calores y termometría, que es la que estudia todo lo relacionado con las escalas de temperatura y con la construcción de los termómetros. Entonces es una área, es una rama de la termodinámica muy extensa, ¿verdad? Es donde está todo lo que tiene que ver con el diseño y fabricación de termómetros y con el estudio de las escalas, ¿verdad? Aquí vamos a estudiar la escala Fahrenheit, la escala Celsius, la escala Kelvin, ¿okay? Entonces todas esas escalas también en esa época se estaban desarrollando. Entonces la termodinámica al final fue una fusión, por decirlo de alguna manera, de varias subdisciplinas que estaban trabajando, digamos que separadamente. Okay, entonces todo eso se juntó en una gran rama que se llama termodinámica. Entonces ahí está la calorimetría, la termometría y esas áreas contribuyeron al entendimiento de los fenómenos que se estaban estudiando, ¿verdad? En esa área. Entonces, también la termodinámica, como estamos hablando de calor, ¿verdad? Tendemos a pensar que la termodinámica, pues solo vamos a estudiar cambios de temperatura que sean positivos, o sea, que la temperatura final sea mayor que la inicial, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hay una área muy extensa hoy en día que es la física de bajas temperaturas. Eh, y esa área tiene mucho trabajo experimental y hay teóricos trabajando en eso, ¿verdad? Está relacionado con todo lo que tiene que ver con superconductividad, por si alguno le gustaría trabajar en eso, ¿verdad? Está como del lado de estado sólido. Ahora la frontera entre una rama, entre una disciplina y otra se están perdiendo, ¿verdad? Porque, es decir, hay veces, qué sé yo, un físico tiene que tirarse a hacer cosas de química, o al revés, un químico tiene que tirarse a hacer cosas de física, porque ya ahora todo está muy relacionado, ¿verdad? Antes se mantenía todavía una cierta división, pero ya hoy en día no.
Bueno, la física de bajas temperaturas es un área de termodinámica también, si lo queremos ver desde el punto de vista de ahí, ¿verdad? Porque está relacionada con la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica, de la que no vamos a hablar aquí, ¿verdad? En este curso, eh, pues está relacionada con la física de bajas temperaturas porque es una ley de límites cuando T tiende a cero. O sea, eh, esa ley, eh, todas las expresiones, la mayoría se escriben como el límite de algo cuando la temperatura absoluta tiende a cero. ¿Ok? Entonces ahí se comenzaron a hacer estudios de cómo eh, se comportaba un sistema, ¿verdad? Cuando las temperaturas se comienzan a bajar a valores extremos. ¿Sí? Ahora, el cero absoluto como tal, experimentalmente, es inalcanzable. Desde el punto de vista teórico, sí se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Ustedes saben que el papel aguanta todo, pero en la parte experimental es muy difícil, ¿verdad? Es decir, es muy difícil llegar a un consenso. Entonces, por ahí han salido publicaciones de que ya sea ya tal equipo de investigación en tal universidad ya logró el cero absoluto. Y no, es decir, es una investigación que intentaron bajar la temperatura, ¿verdad? Pero todo lo que se pudo, pero no se logra realmente el ser absoluto, ¿verdad? Por lo menos que yo sepa, todavía no hay una publicación así fiable, ¿verdad? O sea, que uno pueda creer que se logró, ¿verdad? Entonces, esta área de las bajas temperaturas también viene de aquí, ¿verdad? Nació de la termodinámica. Y entonces, hoy en día tiene mucho trabajo, ¿verdad? Es decir, hay mucha investigación en esa área para los que les, para los que les interesa esa parte, ¿verdad? Bueno, el libro que publicó Carnot se llama así, ¿verdad? Les dije, Reflexiones sobre la potencia motriz del calor. Realmente no es un libro, es un folleto. Tiene como unas 118, 120 páginas. Y lo publicó en 1824, cuando él tenía 28 años, ¿verdad? Y entonces, Carnot murió muy joven, ¿verdad? Carnot murió como de 32 años o 33, creo que de cólera. En esa época no había una cura, ¿verdad? Entonces el que le daba eso, igual que el que le daba tuberculosis, de ahí costaba mucho salvarse, ¿verdad? Entonces él parece que murió de eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice? Por dicha dejó ese artículo, ¿verdad? Ese folleto en donde plantea o plasma todas las ideas que él tenía de esa nueva ciencia que él no le llamó ni siquiera termodinámica, pero que tenía que estudiar las transferencias del calor, ¿verdad? En los sistemas, mejorar la eficiencia de esos sistemas, que en este caso eran las máquinas de vapor, y también estudiar el trabajo mecánico que producían o que realizaban esos sistemas. Entonces, ese es el, digamos, el germen, digamos, la semilla que dio origen a la termodinámica, ¿verdad? Esa es la historia, así, se las estoy contando de forma muy corta, muy escueta, para que tengan una idea de dónde salió esto, ¿verdad? Porque pues uno tiende a pensar que la termodinámica es una ciencia reciente, ¿verdad? Y entonces yo por lo menos cuando estudiaba pensaba eso, ¿verdad? Que era algo reciente, que era algo que se había desarrollado por ahí, ¿verdad? Pero no, realmente eh, tiene todo un trasfondo, ¿verdad? Es decir, una historia de todos esos experimentos que se hicieron eh, así, de forma empírica, ¿verdad? Por ejemplo, el que desarrolló la primera olla de vapor, la primera olla esta de cocinar eh, a presión, fue como en el siglo XVI, ¿verdad? Y entonces él se le ocurrió sellar, ¿verdad? La olla, de manera que la tapa no se pueda despegar mientras que se cocina algo, ¿verdad? Y se dio cuenta que lo que cocinaba lo hacía en un tiempo extremadamente rápido, ¿verdad? Es la famosa olla de presión que todos tienen ahí en la casa, ¿verdad? Bueno, esa olla que él desarrolló, ese dispositivo, para él fue un juguete, pero realmente tiene un montón de implicaciones termodinámicas, de conceptos termodinámicos, ¿verdad? Y estaba por ahí.
¿verdad? Era una idea, era un dispositivo que funcionaba y la gente lo usaba, pero, es decir, ¿y por qué? ¿Por qué es que funciona así, verdad? ¿Y cómo podríamos cambiar el funcionamiento, ¿verdad? Igual que los trabajos que se hicieron en gases, ¿verdad? Las leyes esas de los gases que nos enseñan ahí en química, ¿verdad? La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Esas leyes eran empíricas, estaban basadas en prueba y error, ¿verdad? Repita y repita y repita, pero es decir, no hay un modelo, ¿verdad? A seguir o una teoría que sustente lo que uno hace, ¿verdad? Entonces, todo ese montón de conocimiento regado, ¿verdad? Se vino a juntar, ¿verdad? Y entonces fue lo que ayudó a que se desarrollara la termodinámica, ¿verdad? Y bueno, y en el caso de la segunda ley, que he hablado de la primera, en el caso de la segunda ley, surgió también igual, de un concepto físico, de Clausius, que él fue el que propuso una nueva cantidad en física, eh, que se llamó, ¿verdad? Que se llama la entropía. Entonces, la entropía es otro de estos conceptos, digo yo, que son los que eran básicos, ¿verdad? O sea, fueron fundamentales para el desarrollo de la termodinámica. Entonces, la entropía es una idea, es un concepto que desarrolló un físico alemán, Clausius, allá por siglo XVIII, 1860, por ahí más o menos, ¿verdad? 1860, 1870. Realmente no tengo la fecha, habría que ponerse a leer un poquito, ¿verdad? Pero pues él es digamos, el creador de ese concepto. Y básicamente lo que dice es que la entropía, que la vamos a denotar con la letra S, realmente es calor entre temperatura. Así, en su forma más sencilla, ¿verdad? Luego vamos a ver que se puede definir distinto, pero por ahora esa cantidad tiene que tener unidades de joules, que es energía, ¿verdad? Energía en tránsito, en proceso de tránsito, entre temperatura. Que luego vamos a ver las escalas y esa temperatura es la escala Kelvin. Entonces, esta nueva cantidad vino también a contribuir para que se desarrollara la segunda ley de la termodinámica. Y esta ley está relacionada con los sistemas desde el punto de vista microscópico, ¿verdad? Es decir, cómo un sistema se desordena de forma espontánea y cómo para ordenarlo necesito invertir energía. Vean cómo funciona la naturaleza, ¿verdad? Lo que ocurre espontáneamente es de gratis. Y lo que usted necesita ordenar, tiene que invertir, ¿verdad? Entonces esa ley está relacionada con el orden y con el desorden, ¿sí?, de los sistemas en el universo. Y la mala noticia es que los sistemas, la mayoría, se desordenan, ¿verdad? Y lo hacen de gratis y espontáneamente. Entonces, por ejemplo, el ser humano, cuando yo digo que se desordena, es porque nacemos, crecemos, nos reproducimos, el tejido envejece y morimos. O sea, el sistema desde que nace es un sistema en evolución, o no sé, bueno, en evolución no, sino que continuamente se empieza a desordenar. Desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Me refiero a que los tejidos envejecen, ¿verdad? Y el cuerpo comienza a presentar toda una serie de factores biológicos asociados con la vida, ¿verdad? Pero eso lo explica la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces los sistemas se desordenan fácilmente. Pero si yo quiero ordenarlos, necesito invertir energía, ¿verdad? Algunos son irreversibles, como la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos.
¿Ok? Son procesos irreversibles. Ni invirtiendo podemos cambiar el sentido de ese proceso. Pero hay otros que son reversibles, por dicha. Y entonces se puede invertir, eso sí, hay que sacar plata, ¿verdad? Para poner el sistema otra vez en una situación relativa de orden. Pues, es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Si usted coge hielo y lo saca de la nevera y lo pone ahí en una mesa, ¿qué va a pasar? Si lo deja por ahí, lo echa en un vaso, unos cubitos de hielo, pues al ratito, ¿verdad? Usted comienza a ver que se forma una capa de agua líquida en el vaso, en el fondo, ¿verdad? Entonces el sistema se desordena, el hielo se está fundiendo y lo hace de forma espontánea. ¿Okay? Ahora, si yo quiero que ese hielo, esa agua cristalice y se convierta otra vez en hielo, ¿qué hago? Okay, lo que hago es que retraso el proceso cogiendo el vaso y lo meto en la nevera. O cojo el hielo y lo vuelvo a poner en el congelador y otra vez cristaliza y se forma la capa de hielo. Pero hay que invertir energía para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, ese tipo de procesos no son procesos reales, son procesos ideales. ¿Por qué? Porque yo desde fuera del sistema le invierto energía para volver a poner el sistema en un orden, en una situación de relativo orden. ¿Lo ven? Entonces, la segunda ley de la termodinámica no tiene que ver con la cantidad de energía como tal, sino cómo utilizamos esa energía, ¿verdad? Bueno, entonces este es como un esquema, así una vista rápida de lo que es la termodinámica. Como les dije, voy a conseguir algún material que sea de lectura agradable para que ustedes, quizás ahí en un rato libre, se sienten y lean antes de que empiecen a leer los capítulos de termo. Porque es un área de verdad exquisita. O sea, hay un montón de cosas interesantísimas que estudiar en termodinámica. Pues igual cuando lleguen al curso de termo, pues ahí el que les dé el curso les contará, ¿verdad? ¿Qué hay, ¿verdad? Y en ese curso todavía más interesante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que uno, es decir, no va a ver hasta que llegue ahí, ¿verdad? Es decir, aquí las vamos a tener que ver quizás desde un punto de vista limitado, pero ya en termo, pues hay otra forma de estudiar esos mismos fenómenos. ¿De acuerdo? Y bueno, y ya para ir acabando, ¿verdad? Hoy preferí hacer esta introducción, no sé, antes de meterme de una vez a ver la teoría y comenzar a ver el material, pero bueno, básicamente, eh, cronológicamente, ¿verdad? Lo primero que se desarrolló fue la termodinámica, ¿verdad? Eh, como una ciencia, vamos a decir, fenomenológica. A ver si lo escribí bien. Fenomenológica. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Quién me podría decir? ¿Alguien sabe? Cuando lo lean por ahí van a ver en muchos libros que el autor dice, es que la termodinámica es una ciencia fenomenológica. ¿Sí? Yo la primera vez que lo leí tampoco, ni idea de qué significaba. ¿Qué creen ustedes? Esa palabra lo que quiere decir es que la termodinámica está completamente apoyada en la medición de variables que son macroscópicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿o qué variables son macroscópicas? Por ejemplo, la presión es una variable macroscópica. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene un manómetro de los que estudiamos en fluidos y ese manómetro le va a dar la lectura de la presión de un gas, por ejemplo, en un tanque. Entonces, usted a través de sus sentidos, ¿verdad? Se da cuenta o puede medir esa presión. ¿De acuerdo? El volumen es una variable macroscópica también. Usted conoce el volumen del recipiente. La temperatura es una variable macroscópica. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de una ciencia
fenomenológica. Es decir, no nos interesa estudiar la estructura interna del gas. A la termodinámica no le interesa eso. O sea, sabemos que hay un gas que está en un contenedor. Y hoy en día usted le pregunta a un chiquito de la escuela y ese chiquito le dice, ok, ese gas está compuesto por moléculas. Y es una realidad aceptada. Así es, ¿verdad? Pero a la termodinámica no le interesa el interior, o sea, la parte microscópica, sino que solamente le interesa lo que puede estudiar desde un punto de vista macroscópico, es decir, haciendo medición directamente. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de una ciencia fenomenológica, como la termodinámica. Después de la termodinámica surgió una disciplina que se llama la teoría cinética. Y esa sí no es una ciencia, no es una disciplina fenomenológica. ¿Ok? La teoría cinética es una disciplina micro, ¿verdad? Porque estudia la parte microscópica. Estudia los sistemas termodinámicos a nivel microscópico. Entonces esa teoría se desarrolló más o menos en 1860 más o menos. Y se desarrollaron paralelas, o sea, termodinámica y teoría cinética. Entonces la teoría cinética vino a fundamentar a la termodinámica, porque muchas de las cosas de los experimentos que se hacían, fenomenológicos en termodinámica, no se entendían bien. Y la teoría cinética vino a clarificar, ¿verdad? Lo que se veía en el laboratorio. ¿Okay? Entonces esta disciplina, la teoría cinética, siguió o se desarrolló paralelo a la termodinámica. ¿Okay? Y esto es siglo XIX. La teoría cinética tuvo validez, bueno, todavía sigue teniendo validez, no es que no la tenga, pero digamos, alcanzó el top, ¿verdad? El punto crítico, por decirlo de alguna manera, lo alcanzó ya para los años 30. Ya de ahí no pasó. ¿Ok? Y después de la teoría cinética viene la mecánica estadística, que es la teoría, digamos, contemporánea, la teoría actual. Entonces, la mecánica estadística no solo explica todos los fenómenos de la termodinámica, sino que también dentro de ella está contenida aquí la teoría cinética. O sea, la mecánica estadística es una disciplina más, o sea, es la disciplina moderna, ¿verdad? Que estudia todos los fenómenos a nivel microscópico relacionados con el calor. Y no solo con el calor, es decir, con un montón de otros fenómenos que no están directamente relacionados con termodinámica. O sea, la teoría cinética en el siglo XIX surgió una necesidad para entender la termodinámica a nivel microscópico, pero luego se dieron cuenta que también servía para estudiar otras cosas, ¿verdad? O sea, otros fenómenos que no estaban relacionados con la termodinámica. ¿Ok? Y alcanzó su punto máximo ya finales de 1930, ¿verdad? Y a partir de esta época, ¿verdad? 1920, aparece ya la mecánica estadística, ¿verdad? Como ya una teoría más formal, más elegante matemáticamente que la teoría cinética. Y bueno, este es como el resumen rápido del estado de lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Nosotros aquí, en esos 4 capítulos que vamos a ver, no solo vamos a estudiar la termodinámica, sino la teoría cinética, ¿verdad? También. Y al final, quizás un poquito de estadística. Un poquitico, un brochazo, ¿verdad? Para estudiar la entropía. Pero más o menos ese es el orden que tienen los capítulos, ¿verdad? Que vamos a ver aquí. Un poquito de escalas de temperatura, o sea, lo de termometría. Luego vamos a ver termodinámica, ¿verdad? Y después pasamos a teoría cinética y de último, segunda ley, ¿verdad? Pero ya ustedes más o menos ven el orden en que va esto, cómo
cómo se fue desarrollando la termodinámica como una ciencia, ¿verdad? Bueno, jóvenes, hoy fue como nos dimos, digamos que libre, ¿verdad? Para hablar un poquito de esto, de este tema. Así que para el jueves, Dios mediante, yo voy a empezar ya con el capítulo de donde está lo de las escalas de temperatura. Y entonces, pues voy a quedar por aquí. Esta clase también la estoy grabando, ¿verdad? La voy a subir. Y entonces el jueves, recuerden el jueves, me cuentan cómo están ya, ¿verdad? Si hay muchas dudas. Inclusive si el jueves quieren que cojamos la clase para aclarar dudas, también lo podemos hacer. Y dejamos la clase de termo, la empezamos el otro lunes. Ah, no, mentira, el otro lunes no, porque el otro lunes es la semana de desconexión, ¿verdad? Pero igual, el jueves, podríamos también, si hay dudas, dedicarlo a la parte a lo de ondas y oscilaciones y eso, ¿verdad? Ustedes me dicen, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos aquí. Hasta luego. Profe, solo una pequeña duda. Sí, dígame. El examen, ¿a qué hora será? El examen es igual que el primero. ¿A qué hora fue? A las 12, ¿no? Ah, ok. Sí, Gracias. ajá, sí, digamos, si alguno tuviera, qué sé yo, que reponer, recuerden que la reposición es básicamente cuando dos pruebas confligen, ¿verdad? En el mismo día y a la misma hora, ¿verdad? Pero si una prueba es en la mañana y otra es en la tarde, se supone que se pueden hacer las dos, ¿verdad? Pero sí, es decir, lo vamos a poner en las mismas condiciones de la vez pasada. 25 preguntas, marque con X, eh, no se puede devolver, es decir, tiene que avanzar cada pregunta que le sale, tiene que responderla. Me puse a averiguar, a revisar, porque alguien me preguntó que si el sistema le avisa si usted deja la pregunta sin responder, y no. Es decir, ya consulté con una persona experta en esto de la plataforma, porque algunos estudiantes me dijeron que pasaron de pregunta y se les olvidó, entonces ya no podían. Entonces, el sistema no les avisa. O sea, si usted se brincó la pregunta, no la marcó, se le fue así, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que pregunta que le aparece, tiene que enseguida contestarla. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, quedamos aquí. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, Gracias. profe. Chao. bueno, ok, pura vida, hasta luego.